En Colombia ya no solamente vemos las contradicciones clásicas entre conservadores liberales, entre ateos y creyentes, entre los viejos recuerdos del federalismo y el centralismo, los gólgotas defensores del libre cambio y los draconianos defensores del proteccionismo estatal, que hoy día ya lo llaman disque libertarios. O sea, los libertarios son los gólgotas y los progresistas o los progre son los draconianos. O sea, no solamente vemos esas viejas peleas de la Guerra Fría también entre izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, burguesía contra clase obrera, sino que ya estamos viendo que la política, o más bien la politiquería colombiana, está con unas dinámicas muy extrañas. Por ejemplo, es muy raro que un candidato a la presidencia insulte a otro, lo trate de corrupto, diga que este candidato a la presidencia es el único imputado y luego se alíe con él. O sea, yo no entiendo eso. Y tampoco entiendo otra cosa. El candidato juvenil que representa el cambio en Colombia, el de la Liga Anticorrupción, con escasos 77 años, este candidato que nos va a llevar a Suiza, este candidato hace 4 años votó por Petro, con la excusa que Duque estaba muy joven y muy inexperto para gobernar a Colombia, y que Petro era más estadista, tenía más experiencia, bla, 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 listo. Entonces, este señor que hace 4 años votó por Petro, ahora es el que va a derrotar a Petro. Y otra contradicción, este señor dijo que si había una segunda vuelta entre Fico y Petro, votaba por Petro. Y ahora resulta que este señor dice, ya vencí a Fico y al uribismo, ahora vamos por Petro. Y si vencemos a Petro, acabamos con la corrupción en Colombia. O sea, pero ¿cómo así que vas a derrotar a Petro si hace 4 años votaste por él, si este año ibas a volver a votar por él en contra de Fico? No entiendo. Y vamos por el otro lado. Petro y su campaña dicen que bueno, nosotros vamos a derrotar una oligarquía y no queremos que machistas se suban al poder. Pero hace pocos meses Petro le propuso un sancochito a Rodolfo para que se le una a él. Entonces, una de dos: o Petro es un hipócrita que solamente quería aliarse con el viejito porque nadie sabía de sus cagadas y porque vio una forma de ganarle al uribismo de Fico, o Petro no sabía el expediente de este señor. O sea, yo sinceramente pues no estoy en la cabeza de Petro para saber qué pasaba, pero yo sí siento que hay una contradicción. O sea, porque yo no puedo invitar a un sancocho a un rival político y después decir que ese rival político es machista, es clasista, que representa la corrupción. Entonces ahí también hay una contradicción. Sin embargo, esta contradicción la entiendo más que la otra, porque yo debo aceptar, y aquí sí digo que debí ser más riguroso, o sea, yo debo aceptar que yo hasta el 28 de mayo casi que metía las manos al juego por el viejito. ¿Saben por qué? Porque yo la verdad lo subestimé. O sea, yo estaba casi seguro en un 99.99% que la segunda vuelta iba a ser entre Petro y Fico. Entonces yo miraba por encima del hombro a Fajardo y al viejito y a los demás, obviamente. Y con Fajardo acerté porque se volvió a quemar y ya estaba viendo ballenas muy rico en este momento. Pero con el viejito me equivoqué porque yo lo creí mejor. ¿Pero por qué lo creí mejor? Porque no lo investigué. Pero da la casualidad que el señor pasa a segunda vuelta y empiezan a llegar los videos de él, que admiraba a Hitler. Entonces, imagínense ustedes, a ver, si admirara a Uribe, pues que su mayor error fue
un terrorismo de Estado de 6.402 falsos positivos. Si Uribe quita votos con 6.402, imagínense cuántos votos quita Hitler con 12 millones de muertos encima. Imagínense. Pero el señor, por tratar de arreglar ese gazapo, dijo algo peor. Dijo, no, es que yo no quería hablar de Hitler, yo estaba hablando era de Albert Einstein. Hombre, y que confunda a Tomás de Aquino con San Agustín, eso le ha pasado a mis profesores de historia. Que confunda a Gaitán con Galán. Bueno, hay prácticamente 50 años de diferencia, pero puede pasar un lapsus entre, y además porque hay una similitud paronímica entre las palabras Gaitán y Galán. Bueno, normal. Pero yo sinceramente no encuentro el vínculo entre Albert Einstein y Hitler, empezando porque Albert Einstein era judío y ayudó también a derrotar a Hitler. O sea, yo no encontré el lapsus. Y cuando uno comete un error, uno lo debe aceptar. Pero este señor, en vez de aceptar el error, se excusó con otro error peor, que es hacernos creer que él estaba confundiendo a Albert Einstein con Hitler. Una de dos: o el señor nada sabe, o el señor simplemente pues ya tiene demencia senil, lo cual sería muy grave para montarle al presidente. Pero lo más chistoso de todo es que el señor ha tenido varios lapsus parecidos. Por ejemplo, él decía que no sabía dónde quedaba el Bichada, el departamento, ni cuál era su capital, y ganó en el Bichada. Explícame esa, o sea, eso pasa solamente, es una colombianada, o me están tomando del pelo. La otra, el periodismo le preguntó que qué opinaba del SMAT, y el señor, ¿qué es eso? No sabía qué es el SMAT. O sea, es que yo creo que hay colombianos que no han terminado la primaria y saben qué es el SMAT. Hombre, yo cómo voy a gobernar un país sin Congreso y sin conocer eso tan básico. Hombre, es que usted, para saber qué es el SMAT o para saber que el Bichada es un departamento, usted no necesita ni ser historiador, no necesita ser sociólogo, ni antropólogo, ni ingeniero, nada. Usted simplemente algo de sentido común y ver noticias. Pues yo tengo familiares que ni siquiera terminaron la primaria y saben dónde queda el Bichada, saben cuál es la capital del Bichada, saben qué es el SMAT, saben distinguir entre Adolf Hitler y Albert Einstein. O sea, yo sinceramente no sé esa juventud que nos va a gobernar, ¿cuándo nos va a llevar esa juventud de 77 años? Y el señor se mete. ¿Sabe cuál es la Sí. pregunta que salió en estos días de él? Sí. Que va a importar más alimentos para reducir el costo, porque está muy caro. No, y ¿saben qué es lo más chistoso? Que es que eso ya parece un circo barato, vea. Que el señor en sus declaraciones se mete con sectores de la población que en mi opinión son determinantes para que voten por uno. Por ejemplo, se metió con las mujeres. Vea, las mujeres son mayoría en Colombia, y eso no lo estoy inventando yo. Vea, las mujeres, el 51, casi el 52% de las 39 millones de personas que pueden votar son mujeres. Entonces, estamos hablando que las mujeres son mayoría. Ese 51% podrían montar presidente, si se unieran. Son 20 millones de mujeres que, si se unieran todas, podrían montar a quien quisieran en la presidencia. Entonces, bueno, se mete con las mujeres, que son mayoría. Se mete con los taxistas, que no es que sean mayoría, pero son muchos. Que no se bañan, que él montaba en Uber, que porque los taxistas no se bañan. Y los taxistas, que por sí han sido uribistas y antipetro, y se mete con los taxistas. Se mete con los docentes, pues que los docentes también somos minoría, pero tampoco nos pueden subestimar, porque es que los docentes tenemos a nuestro cargo mínimo 20 personas, entonces tenemos influencia. Entonces, no es estratégico meterse con docentes, para nada, porque multiplique a los millones de docentes, pues que somos millones de docentes, multiplícalos por 20. Entonces, o sea, 1 millón de ofendidos multiplicando con otros 20, ahí da 20 millones. O sea, se metió con los docentes diciendo que no, que es que a la educación no había que meterle plata, no, que era cuestión de
de pagar realmente lo que los docentes merecían. O sea, que los docentes no merecían que les pagaran los 12 meses, sino 9 meses nomás. O sea, quitarle sueldo, o sea, que a los millones de docentes quitarnos 3 meses de sueldo y con esa quitada de sueldo financiar los huecos que tiene la educación. Ah, genial, ¿cierto? Es que no tienen que ser docentes para que ustedes les dé risa. O sea, si ustedes como ingenieros les dicen, hey, vamos a mejorar la ingeniería y la tecnología en Colombia, entonces vamos a quitarnos entre todos, eso es expropiar el sueldo. Ustedes ganan, por decir algo, 3 millones mensuales. Entonces, vamos a ahorrarnos por cada ingeniero 9 millones. O sea, vamos a pagarle solamente 9 meses. Y entonces con cada ingeniero recogemos 9 millones. Y eso que hay ingenieros que ganan 5 o 10 millones. Pues estamos suponiendo que ganan todos 3 millones. Pues aquí ingenieros les va a gustar eso. Y eso que ustedes ganan bien. Nosotros no ganamos bien. Ah, ¿y sabe qué es lo más chistoso? Que lo que propone Federico, este señor lo propone pero empeorándolo. Porque Federico proponía pago por horas. A nosotros ya nos pagan por horas. Este señor propone que no nos paguen vacaciones, que nos paguen solamente 9 de 12 meses al año. A los de cátedra, que somos el 80% de la UDA, ya nos pagan, a nosotros nos pagan 10 meses o 9 meses por año. O sea, lo que ese señor está proponiendo ya a nosotros nos afecta, entonces a nosotros es lo mismo. Pero el problema es que la mayoría de docentes son de colegios y de escuelitas. Y esos son los que sí les pagan vacaciones. Entonces se metió con esos. Y muchos de esos votaron por él. Entonces, miren, se metió con mujeres, que son la mayoría de votantes. Se metió con los taxistas, que son un gremio muy poderoso. Y que ellos van transportando y van opinando políticamente. Un taxista lo convence a uno de que Hitler era bueno. En una hora de viaje. Eso es más horas de calle. Entonces se mete con los taxistas. Se mete con las mujeres. Se mete con los docentes que por lo menos les están pagando los 12 mesecitos. No como a nosotros que nos pagan solamente 10 de 12. Pero nos van a pagar 9 de 12, vamos a perder también nosotros. Y la última, se mete con periodistas, o sea, Blue Radio, que Blue Radio es de lo más antipetro que hay, y se pone a pelear con esta gente de Blue Radio. Hombre, ¿cómo vas a pelear con tus aliados, hombre? Y por ahí vi una rueda de prensa en donde le contestaba feo a un conjunto de periodistas. Es que yo acaso dije eso. Entonces, y manoteando a los periodistas. Ah, bueno, y el señor por ahí también tiene unos videos en donde amenaza de muerte a otro y le mete una cachetada a un concejal que le estaba haciendo control político, que incluso ese caso es el que tiene que resolver el 21 de julio por la cachetadita que le metió al concejal. Entonces, mire, si ese señor cae presidente, pues demuestra que en efecto pues Colombia sí es la democracia más estable del continente y que eso es una democracia verdadera y que vamos a llegar a Suiza y llegó el cambio. O sea, yo estoy seguro que va a llegar todo lo mejor. Y claro, está bien, o sea, todas las campañas políticas tienen errores, todas, pero es que hay unas campañas que se pasan en errores, y el colombiano no es bruto. Puede que el colombiano no sea muy académico, puede que el colombiano no conozca mucho de historia porque nos han negado la historia desde la época de Belisario, nos han metido la historia como una unidad sociales desde hace 40 años, pero el colombiano promedio ya se informa, no digamos que mejor, pero se informa más. El colombiano promedio tiene cierto acceso a redes sociales, a WhatsApp. Ya no está tan desconectado como hace 12 años. El colombiano promedio ya tiene más referencias. Sin embargo, yo siento que todavía sigue haciendo falta lo que el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer llamaba conciencia histórica. O sea, ¿qué es la conciencia histórica? Es la capacidad de reconocer quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Por eso les ponía ahorita el ejemplo de, no hay nada más chistoso que ver un bogotano mestizo diciendo que es neonazi, con apellido judío por ahí derecho. Ah, otra contradicción, para que volvamos al plano internacional. Zelensky pues ha sido tildado de apoyar neonazis, pero Zelensky es judío. Entonces, o sea, yo tampoco entiendo esa. O sea, si Zelensky es judío, porque apoya a grupos que se le metieron ya en la guardia ucraniana, que son el batallón Azov, que son tildados de nazis, que tienen símbolos nazis, tatuajes nazis, banderas nazis. Es una contradicción muy interesante. Y por eso
han inventado es que el término de nacimorenos, pero no, son términos totalmente coloquiales que no aplican a la realidad. Pero miren que tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, como el conflicto en Colombia y en estos demás países, podemos ver que hay un patrón. Y el patrón son las noticias falsas, los memes, las cadenas de WhatsApp. Y vuelvo al punto. Colombia en el siglo XIX tenía un 95-90% de analfabetismo total. Y ahora quiero defender otra hipótesis, que en este momento el 80-90% del pueblo colombiano ya no tiene analfabetismo total, sino analfabetismo funcional. ¿Qué significa analfabetismo funcional? Que no utiliza usualmente la lectoescritura para aprender de ella y vincularla en las conversaciones coloquiales o cotidianas. Y esto es un problema educativo bastante grave. A mí me sorprende que en el pacto histórico haya gente que no conozca el programa de Petro. Yo entiendo que Rodolfo es copiar y pegar, y yo entiendo que Rodolfo copió una cosa y dice otras en las entrevistas. Lo entiendo por el lado de Rodolfo, pero por el lado del pacto histórico yo no entiendo por qué tanta gente va a votar por Petro, y es respetable que voten por el uno o por el otro, pero lo que me parece cuestionable es que haya gente en el pacto histórico que no conozcan las propuestas de Petro, porque uno los ve opinando en redes sociales y están perdidos. Por ejemplo, una de las propuestas de Petro es la política del amor, que me parece bonita, en teoría. Pero, ¿cómo vas a decir que vamos a buscar una política del amor si llevan 4 años insultando a los fajardistas o a los llamados tibios? Y con este ejemplo quiero decir que la gente del pacto histórico también se está equivocando mucho. Porque miren, este influencer que les mencioné ahorita, JP Hernández, no es simpatizante de Petro. Y a pesar de que se retiró de la campaña de Rodolfo, no se unió a la campaña de Petro. Pero es por una razón muy elemental, vea. El 23 de mayo él se unió a Rodolfo y le consiguió miles de votos seguramente, porque él tiene millones de seguidores. Apenas lógico. Pero ese día un montón de gente, estamos hablando que por Petro hay 8.500.000 votos, casi 8.600.000. Entonces estamos hablando de millones de personas y no podemos decir que todas las personas son iguales, pero gente de esa que votó por Petro insultó cruelmente a este influencer JP Hernández, que estaba con Rodolfo antes del 28, y que el man siempre ataca el uribismo y el chavismo. O sea, el man está encarnizado. Ustedes ven los videos del man, el 90% son contra esos dos, el 45% contra Uribe y el otro 45% contra Chávez, contra Maduro. O sea, el man es antichavista y antiuribista. Entonces, cuando este man se unió a Rodolfo el 23 de mayo, hasta lo amenazaron de muerte. O sea, lo que le pasó a Ina Afinogenova por renunciar a Russia Today, a este man le pasó lo mismo. En redes sociales lo masacraron, le dijeron traidor, uribista, paraco, hijo de tantas, mereces la muerte. O sea, un man que es antiuribista, que mueve millones de seguidores. O sea, ¿cómo vas a insultar así a un man que está atacando a tu mismo enemigo? ¿Cierto? Entonces mire que en el pacto histórico se han cometido muchos errores. Es que yo lo digo, al pacto histórico le faltó un 11% para ganar en primera vuelta. Ese 11% lo perdieron por atacar a Fajardo 4 años y por insultar a este influencer que decidió irse con Rodolfo, una decisión totalmente respetable, ¿cierto? Entonces mire que la campaña del pacto histórico tampoco lo ha hecho bien y aún así tiene posibilidades de ganar. ¿Qué dice el compañero? Pero dos cositas. Sí. Una es con respecto a la de copiar y pegar. Yo también he escuchado que Rodolfo está robando no solamente el discurso, pues, digamos, escrito, sino también verbal, pero de López Obrador. Porque incluso hay 3 frases que
siempre repites que no robar, mentira, algo así me acuerdo, que las decía López Obrador cuando se va a montar el presidente en México. Sí, es correcto. Eso por un lado. Y lo segundo, Hágale, hágale. Ah, no, entonces miren, el pacto histórico se ha equivocado, porque si es un pacto histórico y es una política del amor, hay que respetar a los diferentes. Así los diferentes voten por Fico, voten por Rodolfo o no voten por Petro, hay que respetar al diferente por sus razones, porque cada persona tiene sus razones para votar por el uno, para votar por el otro, para no votar. Entonces, tratar mal a una persona está feo, y más si es un influencer que mueve millones de personas y que podría hacer votos para nosotros, porque ya los perdió. Rodolfo ya los perdió. Rodolfo mismo los perdió, no fue que Petro se los quitó. Entonces, si vos decís que defendés la política del amor, si vos decís que buscas una Colombia humana, no podés insultar ni amenazar de esa forma a lo que se ha llamado el centro político, que ha sido representado por Mocus y ahora por Fajardo, y no puedes insultar a la derecha democrática, que es una derecha que es centro derecha, no es la extrema derecha paramilitar, es una... Entonces vos tenés que ser más cuidadoso. Entonces, por eso para mí Petro no gana en primera vuelta, porque esta gente espanta votantes. ¿Qué piensa el compañero? Pero otra vez que, entonces lo que pasa ahora, que dijeron que en primera vuelta se encargó fue de tumbar la campaña de Federico, diciendo pues que era en contra de Federico, y ahora con Rodolfo, entonces qué discursos se inventarían en ese caso. Pues para Petro en ese caso, que dice que él era en contra de Federico, ahora con Rodolfo, que está hablando de que es corrupto y ya. Bueno, yo siempre he dicho que la política se hace con amigos y también se hace con antagonistas. Por ejemplo, Hitler rompió el pacto Ribbentrop-Molotov y con eso Hitler perdió la guerra, porque no solamente se le unieron los Estados Unidos y la Unión Soviética con lo que eso implica, sino que Hitler perdió coherencia y Hitler subestimó a los demás y sobreestimó lo que tenía. Hitler creyó que los podía vencer a todos, que podía vencer a Estados Unidos, que podía vencer a la Unión Soviética. Entonces, yo siento que hace 4 años, guardando las proporciones, o sea, Petro cayó en el mismo error. O sea, Petro creyó que él podía vencer solo al uribismo, y Fajardo también creyó lo mismo. Y Petro creyó que los votos de Fajardo iban para él, entonces que con eso le ganaba a Duque segunda vuelta. Pero los votos de Fajardo se dividieron, unos se fueron para Petro, otros se fueron en blanco, y unos cuantos se fueron para Duque, porque odiaban a Petro más que a Duque. Y eso está pasando también este año. Pero la diferencia es que Petro corrigió 2 cosas que le trajeron la derrota hace 4 años. Corrigió, primero, que consiguió Congreso, porque Petro, cuando fue alcalde de Bogotá y cuando fue candidato hace 4 años, Petro no se preocupó por montar congresistas. Entonces Petro tampoco hubiera tenido gobernabilidad hace 4 años. Entonces, esta vez Petro se inventó el concepto de pacto histórico inspirándose en el acuerdo por la fundamental de un conservador llamado Álvaro Gómez, que es hijo de Laureano Gómez y tío de Enrique Gómez. Entonces, primero montó Congreso, acierto para Petro. Y segundo, empezó a juntar fuerzas políticas de diferentes ideologías. Porque miren, por ejemplo, la Unión Patriótica y Piedad Córdoba son marxistas, son izquierda, lo más cercano a la izquierda tradicional. Entonces, o sea, unieron sectores como la Unión Patriótica y como Piedad Córdoba. Pero unieron sectores del otro lado, de la centroderecha. Por ejemplo, Roy y Armando Benedetti son de la centroderecha. Y no es solamente porque hayan sido uribistas o santistas, sino porque ellos defienden ideas liberales de derecha. Entonces, o sea, Petro unió gente de izquierda y de derecha en el pacto histórico. Y eso hace que él no solamente ya tenga Congreso, sino que él tenga más formas de decir que en esa política del amor que él propone caben personas de diferentes orillas. Pero con Rodolfo, yo no sé qué pensar de Petro con Rodolfo, porque no sé si es que Petro no sabía o sabía y se hizo el bobo. Entonces, a mí Petro me genera muchas dudas
Y yo lo digo, o sea, si Petro se monta, hay que hacerle control político. Y si la caga, hay que hacerle protesta social y en 4 años castigarlo electoralmente. O sea, Petro para mí, pues si gana, tiene el beneficio de la duda. Rodolfo también. O sea, si Rodolfo gana, tiene el beneficio de la duda. Lo que pasa es que Petro pues tiene un programa que ha trabajado hace 12 años. Eso sí se puede, y tiene argumentos para sostener ese programa. El problema de Rodolfo es que Rodolfo no tiene programa. Y tiene un discurso muy popular, pero a la vez muy antipopular. Entonces, Rodolfo estaba diciendo que iba a meter el país en conmoción interior. Y eso es gravísimo para la democracia, porque eso es decir, es que yo puedo imponer, como no tengo congreso, puedo imponer cosas con decreto. Ese era el defecto que tenía Petro hace 4 años, el mayor defecto. Es que, como Petro no tenía congreso, entonces dependía de los verdes, dependía del Polo, que también son antagonistas de Petro. Entonces, Petro no tenía gobernabilidad hace 4 años, ahora sí la tiene. Pero también tiene oposición, y eso también es bueno. Porque si Petro tuviera mayorías en el Congreso, podría montar algo parecido a una dictadura. Entonces por eso a mí me parece bueno lo que está pasando. El problema es que no sé Petro qué tiene en la cabeza con Rodolfo, si realmente cambió de parecer a partir del 28 o si Petro fue hipócrita y se iba a unir con él y luego ya no porque vio que se volvió su rival. Entonces es un asunto de dudas. ¿Qué dice el compañero? Pues una de las teorías pues, que había que Petro no ganó y porque Rodolfo remontó es porque pues en muchos lugares del país vos decís que pues el colombiano promedio tiene acceso a internet y si bien es cierto hay muchas zonas del país que están abandonadas por el gobierno, hay mucha gente que le toca caminar 2-3 horas para ir a un puesto de votación, que sigue siendo pues igual verdad, incluso pues mucha gente salió a votar. Fue pues creo que decían que fue en 40 años fue la vez que más gente salió a votar. Entonces